yo estoy aquí para presentaros un proyecto de investigación que se llama Proyecto DRIVE, que está financiado por la Unión Europea dentro del marco de Horizonte 2020 y que cuenta con una financiación aproximada de unos 9 millones de euros y cuyo objetivo fundamental es el desarrollar un implante que contenga células productoras de insulina y que respondan a estímulos fisiológicos y que permitan revertir la patología o la sintomatología de la patología durante largos periodos de tiempo. Ya os han dicho lo que son los CIBER, los centros de investigación en red, os han hablado del CIBER de diabetes y este proyecto, por parte española, participa el CIBER BBN, que es el CIBER de Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina, que está integrado por 50 grupos de investigación repartidos por toda España, uno de los cuales es el grupo Nanobiocell, del que yo soy investigador principal y que está ubicado en la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco en Vitoria y que es el grupo español que participa en este proyecto. Antes de entrar a contaros el proyecto, me gustaría empezar esta charla con una frase que nos decía mi profesor de química farmacéutica ya en la Universidad de Salamanca, cuando yo hacía farmacia ya hace muchos años, y que nos decía que los farmacéuticos éramos los cerrajeros de la salud. Decía, cuando aparece una enfermedad es como si se cerrara una puerta y perdiéramos la llave y tenemos que recurrir a alternativas para poder abrirlas, de manera que los farmacéuticos lo que tenemos que desarrollar son medicamentos que, al igual que los cerrajeros utilizan ganzúas para abrir esa puerta cerrada, nos permitan tratar y cubrir las necesidades de nuestros pacientes. Obviamente, hoy día es impensable abordar el desarrollo de un medicamento o de una nueva terapia sin la participación de un grupo altamente multidisciplinar. Por ello, en este proyecto, en el DRIVE, participamos una gran cantidad de grupos de investigación pertenecientes a un elevado número de países, de manera que están incluso enfocados o están incluso distribuidos en distintos tipos de instituciones, como pueden ser las instituciones académicas, entre las cuales se encuentran los distintos tipos de universidades, el Real Colegio de Cirujanos de Irlanda, que es el coordinador del proyecto, universidades como la de Edimburgo, Utrecht, etcétera, etcétera. Tenemos también una importante participación de partners industriales, de manera que estos partners lo que nos van a asegurar es la transferencia de los resultados y la transferencia de nuestra tecnología a productos que puedan llegar a la clínica y que puedan ser utilizados por los pacientes. De manera que en este caso pues tenemos empresas tanto europeas como incluso empresas americanas. Y por último, y muy importante, también existe una importante participación clínica que es la que nos va a dar la visión de la necesidad de nuestros pacientes, de manera que el producto a desarrollar ya desde el inicio del proyecto esté enfocado hacia los pacientes. Y en este caso pues, participa la Universidad de Oxford, la Universidad de Utrecht, etcétera, etcétera. Como sabéis, una de las alternativas terapéuticas para el tratamiento de la diabetes es el trasplante de islotes. Estos islotes, y por distintos tipos de procedimientos, se aíslan de páncreas procedentes de pacientes por un procedimiento bastante complejo que permite aislarlos, identificarlos y caracterizarlos y posteriormente implantarlos en nuestros pacientes. Este proceso es un proceso laborioso y complejo porque además el páncreas contiene muchas enzimas y muchos productos que destruyen las propias células durante el proceso de obtención de los islotes, con lo cual el rendimiento que nosotros obtenemos es un rendimiento muy bajo. A pesar de todo, hoy día hay un protocolo mundialmente aceptado, que es el protocolo de Edmonton, que nos permite obtener islotes con una gran eficiencia y que pueden ser utilizados clínicamente en el trasplante a nivel de los pacientes. Ahora, esto no está exento de riesgo y no está exento de problemas porque generalmente para conseguir un trasplante de islotes es necesario la utilización de páncreas procedentes de 2 o 3 donantes para obtener un número suficiente de células y además es necesario inmunodeprimir a ese paciente con el consiguiente riesgo que supone la depresión del sistema inmune. Por eso las indicaciones en estos casos están limitadas pues, a pacientes de alto riesgo o a pacientes que ya tienen una inmunodepresión previa. Por esto y para solucionar estos problemas,
se han desarrollado, incluso algunos de ellos están ya en fase de experimentación clínica, distintos sistemas que implantados y que contienen células productoras de insulina pueden permitir abordar y mejorar este tipo de terapias. Aquí os he presentado algunos dispositivos de los que están en fase de desarrollo, incluso ya están en fase clínica, como el dispositivo de ViaCyte, que veis que es una membrana que va a contener células y que se va a implantar en un determinado lugar del organismo para que esas células productoras de insulina respondan a las modificaciones de los niveles de glucosa y hagan la liberación correspondiente cuando ésta es necesario. Veis también, hay otro producto en fase de desarrollo, que es el CellPush, y luego también tenéis el sistema del Beta-Air, que quizás es un concepto distinto porque es un implante que lleva dos cámaras. En una cámara contiene los islotes y en otra cámara contiene una serie de productos que liberan oxígeno, porque otro de los problemas que influyen en la viabilidad de los islotes es la hipoxia. Son células muy sensibles a la falta de oxígeno y si no tienen una suficiente oxigenación, entonces la viabilidad es muy baja y la durabilidad del implante es muy corta. En ese caso, ese dispositivo, como veis, lleva dos accesos externos, uno que permite el reemplazar las células y otro a través del cual el paciente semanalmente le introduce una serie de elementos productores de oxígeno para mantener la oxigenación de las células que contiene el dispositivo. A pesar de que son dispositivos en fase de desarrollo, no dejamos de tener algunas limitaciones y algunos problemas y algunos retos por resolver, que es los que vamos a tratar de abordar en el proyecto DRIVE. Uno de los primeros retos a resolver, y que no está todavía resuelto, es el problema relacionado con la hipoxia o con el déficit de oxígeno a nivel del implante, que nos permita asegurar una larga viabilidad de estas células productoras de insulina. De manera que para ello en el proyecto DRIVE se están desarrollando nuevas moléculas más avanzadas de las existentes que permitan almacenar oxígeno y liberar este oxígeno al menos durante los primeros días o las primeras semanas del implante, que parece ser que son las más críticas y que, si superan, permitirían incrementar la viabilidad de estos sistemas. Luego, por tanto, en el gel, en el dispositivo que va a contener estas células, van a contener este tipo de sistemas o este tipo de productos que nos van a permitir oxigenar adecuadamente los islotes durante largos periodos de tiempo. Otro reto que se plantea y que queda por resolver es el conseguir que las células productoras de insulina estén cómodas en el gel o en el dispositivo que se va a implantar. De manera que, en este caso, lo que nosotros nos planteamos es modificar ese soporte en el cual van a ir las células para que éstas puedan interaccionar, puedan anclarse y, en lugar de estar libres, puedan tener un sistema fijo que las permita estar cómodas, estables e incluso comunicarse e interaccionarse entre ellas. Aspecto que también es muy importante desarrollar dentro de esta matriz, porque tiene que ser lo más pancreomimética y lo más similar a la matriz extracelular en las cuales las células del organismo se encuentran. Por eso, en ese gel, en esa estructura, también pretendemos incorporar una serie de moléculas que están presentes en esa matriz extracelular y que van a hacer que las condiciones en las cuales se van a encontrar esas células sean lo más fisiológicas posibles. Por último, otro de los retos con los cuales nos encontramos es que cuando nosotros implantamos estas células o estos dispositivos, obviamente el organismo los considera como un elemento extraño y automáticamente se produce una reacción de cuerpo extraño con una importante reacción inflamatoria y con una importante reacción del sistema inmune que hace que esas células no sean viables durante largos periodos de tiempo. Por eso, y utilizando la nanotecnología, lo que vamos a hacer es incorporar nanopartículas que contengan agentes antiinflamatorios, agentes inmunodepresores, etcétera, etcétera. De manera que los objetivos básicos de este proyecto es desarrollar un gel que contenga todos estos elementos, en los cuales las células se encuentren cómodas y que puedan ser inyectables desde el exterior en una cápsula que se va a implantar por cirugía mínima invasiva mediante una serie de catéteres y de dispositivos que también son objeto de desarrollo durante este proyecto. Por tanto, vemos que no planteamos el desarrollo de un páncreas como tal, sino que es un dispositivo mucho más avanzado. Seguimos teniendo una ganzúa, pero esta ganzúa es mucho más sofisticada.
Me imagino que, como estáis al tanto de los avances de la ciencia y la tecnología, habréis oído hablar de lo que se conoce con el nombre de ingeniería tisular. Esta ingeniería tisular es la que nos va a permitir soñar y la que nos va a permitir pensar que en un futuro no muy lejano podremos disponer de un verdadero páncreas que nos funcione perfectamente durante largos periodos de tiempo y que permita resolver los problemas asociados a la diabetes. Ya se ha hablado aquí de los sueños y por eso soñar es muy importante. Y como dice el psicólogo brasileño, los sueños son como el viento, los sientes, pero no sabes de dónde vienen ni a dónde van. Inspiran al poeta, alientan al escritor, apasionan al estudiante, abren la inteligencia del científico, dan osadía al líder. Nacen como las flores en los campos del intelecto, crecen en los valles secretos de la mente humana, un lugar que pocos exploran y comprenden. Para terminar, muchísimas gracias a vosotros, porque sois vosotros los que nos dais el ánimo y la fuerza para poder continuar y seguir trabajando, de manera que podéis estar seguros que detrás de este proyecto hay una gran cantidad de gente y de científicos trabajando, entre los cuales, ahí en esa fotografía tenéis recogidos simplemente los representantes europeos de cada uno de los grupos del DRIVE, pero detrás de cada uno de esos representantes están a su vez los grupos de investigación de cada uno de los países que, como en el caso de Nanobiocell, son los que hacen viable este tipo de proyectos. Muchas gracias.